Spotify. Om Radio Podcast. La Amatista, sincronía para tu alma. Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos. Conoce nuestros productos. Contamos con sistema de apartado. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales. Visítanos en Río Verde 5925, Jardines de San Manuel. Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Que los ángeles de la prosperidad acompañen tu camino. Somos pensamiento y transformación positiva. Nuestra Escuela Metafísica Connie Méndez Verde Luz te ofrece una amplia gama de cursos apegados a las enseñanzas de Connie Méndez. Deja que la divinidad acompañe tu camino e intégrate a nuestras aulas virtuales para acercarte a la transformación por medio del pensamiento positivo. Cada palabra que pronuncias es un decreto que se manifiesta en el exterior. Las palabras construyen tu vida. Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. Om Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. Bienvenidos a su programa El Libro de la Vida Verdadera, el Tercer Testamento, la Revelación Divina. América González te espera todos los miércoles a las 11 de la mañana para que tú mejores tu vida. Te esperamos en Om Radio. Buenos días a todos. Los saludo con mucho cariño para transmitirles por medio de Om Radio el mensaje de amor que Cristo, el Verbo de nuestro Divino Padre, nos trajo en su segunda venida. Es el Tercer Testamento con joyas de profundas enseñanzas. De ellas hemos tomado algunas para seguirles entregando, para que los conozcan y las siembren ustedes en el corazón de los demás hermanos. El tema es interpretación de los evangelios. Pero antes vamos a hacer una oración a nuestro Padre para que Él grabe esta enseñanza y así vamos a hacer en silencio ustedes. Yo voy a hablar un poco por el tiempo. Padre eterno, henos aquí tus hijos reunidos en unificación a tu espíritu y a los espíritus de mis demás hermanos que en este instante se están elevando hacia ti. Donde quiera que se encuentren, Padre, ellos reciban así la luz para grabar este mensaje en su corazón y que todos, así unidos, demos a conocer tu palabra. Así también, Padre, te pido por todos los que están sufriendo, en donde quiera que se encuentren, a ellos llegue tu caridad. Gracias, Señor, por escucharnos, gracias por bendecirnos siempre y por darnos tanto amor. Así bendícenos nuevamente, en tu nombre que eres Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el manto de nuestra Madre nos cubra del frontal a la calza y que todos caminemos en el camino verdadero, sembrando luz, amor y caridad. Así sea, así será, mis hermanos. Amén. Ahora sí vamos al tema que, como les dije, es interpretación de los evangelios. Y en el nombre del Padre así les entrego. Mirad la interpretación material que habéis dado a mis revelaciones del primer y segundo tiempo, siendo
que ellas os hablan solo de lo divino y de lo espiritual. Ved cómo confundís la naturaleza material con la espiritual. Con qué falta de respeto convertís lo profundo en superficial y lo elevado en bajo. ¿Y por qué lo habéis hecho así? Porque queriendo hacer algo en la obra de Dios, buscáis la forma de adaptar mi doctrina a vuestra vida material, a vuestras conveniencias humanas, que son las que más os interesan. A causa de la interpretación material que las mentes humanas han dado a mis revelaciones, muchas creencias sobre la vida espiritual están tan alejadas de la verdad. Y nos dice, ¿cómo podrán los hombres dar así una justa interpretación a lo que he llamado reino de los cielos? Los hombres se han dedicado a escudriñar los antiguos testamentos, torturando su mente en la investigación e interpretación de las profecías y de las promesas. Lo que de entre ellos se han aproximado más a la verdad son los que han encontrado el sentido espiritual de mis enseñanzas, porque aquellos que siguen aferrados a la interpretación material y no saben o no quieren encontrar el sentido espiritual de mis manifestaciones, tendrán que sufrir confusiones y decepciones como las que sufrió el pueblo judío cuando llegó el Mesías, al cual habían imaginado y esperado de una manera distinta a la que le mostró la realidad. Las escrituras de los tiempos pasados podrían revelaros lo que hoy os repito, pero el hombre se ha atrevido a falsear mis verdades para difundirlas adulteradas. Y ahí tenéis una humanidad espiritualmente enferma, cansada y sola. ¿A dónde iréis, humanidad? Conducida por los que admiráis como grandes maestros de las revelaciones sagradas y a quienes yo contemplo confundidos. Por eso vengo a salvaros con la luz de esta doctrina, la cual os hará evolucionar en el sendero de mi amor. A través del tiempo, aquellos escritos que dejaron mis discípulos han sido alterados por los hombres y por ello hay división entre las religiones. Mas yo he venido a esclarecer todas mis enseñanzas para unificar a la humanidad en una sola luz y en una sola verdad. Sí, Él nos viene a explicar ahora claramente todo lo que pasó y todo lo que va a acontecer todavía. Así nos dice el Maestro: todo cuanto en ellas os fue revelado tiene un sentido divino, aunque os parezca que en algunas ocasiones os están hablando de la vida humana. Buscad su esencia y encontraréis que siempre os están mostrando la vida espiritual. Es menester que yo os diga que el testimonio de los hombres que me siguieron fue verdadero. Lo que legaron a la posteridad fue cierto. Ellos explicaron las lecciones recibidas a través de su fe sencilla e inocente, tal como lo vieron y lo sucedido. Cada uno de aquellos hechos, de aquellas obras y pruebas que os hablan los antiguos, encierra una verdad
una revelación, aquellos creyeron sin escudriñar, porque palparon los hechos. A vosotros os toca creer analizando, para extraer el contenido espiritual de lo que os ha sido revelado. El testimonio de lo que aquel pueblo vivió y vio pasó a la historia y se escribió en textos que han conocido todas las generaciones hasta vuestros días. Pero aquellos testimonios han encontrado ahora a los hombres sin fe ni preparación espiritual, a lo que, para creer, necesitan pensar, analizar y escudriñar, sometiendo todo a su ciencia, a su razón y a su lógica. Estos hombres han dudado, otros se han confundido, algunos han negado y ha habido quienes se han burlado. La mirada humana se detiene siempre en lo exterior, no analiza, de ahí provienen las interpretaciones injustas y erróneas del hombre. La doctrina de Jesús, entregada como ejemplo, como un libro abierto para que la humanidad la estudiara, no ha encontrado ningún otro pueblo de la tierra, en ninguna generación y en ninguna raza, nada semejante. Porque aquellos que se han levantado entregando preceptos de justicia o doctrinas de caridad, han sido enviados por mí a la tierra como precursores, como emisarios, mas no como divinidad. Solo Cristo vino entre vosotros como divinidad. Él vino a entregaros la lección más clara y más grande que ha recibido el corazón del hombre. También nos dice, mi doctrina en los labios y en las obras de mis discípulos era una espada de amor y de luz que luchaba contra la ignorancia, la idolatría y el materialismo. Un clamor de indignación se levantaba en los que veían el próximo derrumbe de sus mitos y de sus tradiciones, al mismo tiempo que en otros corazones surgía un himno de gozo ante la senda luminosa que se abría a la esperanza, a la fe de los sedientos de verdad y de los oprimidos por el pecado. Así nos dice también el Divino Maestro en estas enseñanzas. Qué hermosos sentimientos de elevación espiritual, de amor y de ternura se despertaron entonces en los que se iluminaron de fe para recibir mi palabra. Cuánto valor y qué firmeza acompañó a aquellos corazones que supieron sufrirlo y arrastrarlo todo sin caer un instante. Es que en aquellos corazones existió también amor hacia la verdad, a la que consagraron su vida y hasta ofrendaron su sangre, para confiar con ello que habían aprendido la lección de su maestro. Nos dice, la religión cristiana que conocéis en estos tiempos no es siquiera un reflejo de la doctrina que mis apóstoles practicaron y enseñaron. Nuevamente os digo
que en aquellos discípulos podréis encontrar modelos perfectos de humildad, de amor, de caridad y de elevación. Ellos sellaron con sangre la verdad que pronunciaron sus bocas. Y así nos dice: sembrad de buenos ejemplos el camino. No adulteréis mis enseñanzas. Imitad en esto a mis apóstoles del segundo tiempo, que nunca cayeron en cultos materiales para enseñar y explicar mi doctrina. No se les puede atribuir a ellos la idolatría en que después cayó la humanidad. Sus manos jamás erigieron altares, ni construyeron palacios para el culto espiritual, pero llevaron la enseñanza de Cristo a la humanidad. Llevaron la salud a los enfermos, la esperanza y el consuelo a los pobres y a los tristes. Y como su maestro, enseñaron el camino de salvación a los perdidos. También nos dice el Divino Maestro: oración y meditación es lo que se requiere para el estudio de las lecciones divinas. Quien así busque mi luz, en verdad os digo que pronto la hallará. Ya os he enseñado que con oración se adquiere sabiduría. Nos quiere decir que oremos elevándonos hacia Él de espíritu a espíritu para comprender mejor sus enseñanzas. Y nos dice: el discípulo que de esta manera analice mi palabra y que en esta forma consulte a su maestro, será el que siempre acierte con la verdad y nunca se confunde. Llegará el día en que vuestra sensibilidad para lo espiritual os haga descubrir fácilmente la esencia que contiene toda palabra que ha brotado de mí. Cuán grande y bella es mi doctrina, y qué lejos se encuentra de lo superfluo. Analizad para que no caigáis en el fanatismo. Llegará el tiempo en que podáis comprenderla con claridad y podáis alcanzar con vuestro pensamiento el más allá. Qué hermoso será cuando hayáis alcanzado esa espiritualidad. Estudiad con amor y buena voluntad mis enseñanzas y llegaréis a entender cuánto os he revelado a través de los tiempos. En verdad os digo que vosotros y todos los que penetren al fondo de esta palabra serán los verdaderos intérpretes de las Escrituras. Y así nos dice: es preciso que pronto llegue esta luz al corazón de la humanidad. No importa que al principio sea origen de disputas o combates. Siempre han chocado la luz y las tinieblas, la verdad y lo falso, el bien y el mal. Así como las sombras de la noche se disipan ante la luz del día, así se apartará la maldad de los hombres ante mi mensaje de amor. Y por último nos dice: en el segundo tiempo, mi venida en cuanto hombre solo fue creída por unos cuantos corazones. Sin embargo, la humanidad tomó después el nacimiento del Salvador como el comienzo de una nueva era. Así en este tiempo,
el principio de mi comunicación con vosotros, o sea, mi advenimiento en cuanto Espíritu Santo, será mañana tomado como el principio de otra era. He aquí una más de mis lecciones, pueblo, mas para que la comprendáis mejor, analizadla con vuestro espíritu, mejor que con la mente. Pues sí, mis hermanos, nos dice el Divino Maestro que demos la justa interpretación a sus enseñanzas para no confundir a nuestros hermanos. Que demos a conocer su bella doctrina de amor, que sus evangelios son los hechos que aquel pueblo vivió y vio, pero nosotros los entreguemos con amor y preparación espiritual para llegar a comprender con claridad su verdad. Enseguida escucharemos un audio, por último los comentarios del hermano Ángel. Que estas enseñanzas lleguen a su corazón y las puedan compartir para que los demás hermanos puedan mejorar su vida y sepan comprender el sentido espiritual de los evangelios. Les deseo un hermoso día lleno de luz, de paz y de amor, y bendiciones para todos. Mi doctrina del segundo tiempo reveló a los hombres la vida espiritual. Pero ellos, en vez de analizar mis lecciones y de cumplir mis preceptos, crearon religiones en torno a mi doctrina, concretándose al cumplimiento de ritos y ceremonias materiales que no le dieron más luz a su espíritu y sí lo alejaron del sendero de su cumplimiento. Mi doctrina, que es en todo tiempo la explicación de la ley, ha venido a vosotros como camino de luz, como brecha segura para el espíritu. Sin embargo, los hombres, empleando el libre albedrío de que fueron dotados, queriendo seguir un camino para su vida, han elegido siempre el camino fácil de la materialidad, desoyendo algunos de manera absoluta los llamados de la conciencia, que siempre encamina hacia lo espiritual. Y otros, creando cultos y ritos para creer que van con paso firme por la senda espiritual, cuando en verdad son tan egoístas como aquellos que han excluido de su vida mi nombre y mi palabra. Nadie me espere ni me busque en forma de hombre, como vine en el segundo tiempo, ni me busquéis a través de las figuras hechas por manos humanas. El tiempo de representar lo divino o lo espiritual con formas materiales ha pasado. Si porque en aquellos tiempos la ley fue grabada en piedra y los profetas fueron seres humanos, si por el hecho de que el Verbo se hizo hombre y fue visto con los ojos materiales, la humanidad ha creado símbolos y forjado ídolos, ahora vengo en espíritu y mis enviados también en espíritu vienen a vosotros. ¿Qué nuevos símbolos o nuevas formas podríais forjar de lo infinito y de lo irrepresentable? No me sentiré ofendido si no me ofrecéis altares ni flores, o si no me encendéis lámparas, porque lo que he buscado en todo tiempo en el corazón del hombre es el altar espiritual. Mi doctrina imparte espiritualidad, y la espiritualidad quiere decir verdad, pureza, luz, sinceridad y amor. Esta es mi senda, la única, aquella que desde los principios os fue trazada y quedó escrita en toda conciencia. Tiempo llegará en que las fronteras de este mundo sean borradas por el amor y en que los mundos se acerquen unos a otros por la espiritualidad. Mi doctrina, como un libro, se abre nuevamente delante de esta humanidad para que se bañe en las aguas puras de esta enseñanza y transforme su vida, sea parte de las tendencias materialistas y tienda a elevarse en busca de la vida eterna. La ley del Padre es de amor,
de bondad. Es como un bálsamo que da consuelo y fortaleza al pecador, para que pueda soportar la restitución de sus faltas. La ley de amor del Padre ofrece siempre la ocasión generosa al que delinque de regenerarse. El despertar será en la humanidad y entonces me dirán los hombres: Padre, dadnos vuestro apoyo. Dadnos una luz verdadera que nos guíe. Y esa luz y ese apoyo será la doctrina del Espíritu Santo. Será la enseñanza que os he dado y que pertenece también a aquellos y a todos, porque soy Padre de uno y de todos. Mi palabra es el camino espiritual al que debéis penetrar con todos vuestros sentidos, con todo vuestro entendimiento y todo vuestro amor, si queréis saber de dónde habéis venido y hacia dónde camináis. A ese camino os conduce haciéndoos penetrar paso a paso en el sendero de la verdad. Toda mi obra espiritual a través de los tiempos ha tenido la finalidad de edificar en la eternidad un reino de felicidad y de luz para todos mis hijos. Os he traído una enseñanza elevada como lo fue la que os revelé en aquel tiempo. Doctrina que está sobre todos los conocimientos del mundo. Única luz que puede conduciros a la vida verdadera. Mi ley y mi doctrina dadas a conocer a través de eras es el único libro en el que todo es verdad. Sin embargo, los hombres van buscando en los libros de la tierra algo que les descubra lo eterno y les revele la verdad, y tan solo logran llenar su mente de teorías sin encontrar verdadera luz para su espíritu. Mi doctrina no establece dogmas ni ritos, solo inspira el bien. Mi doctrina descansa sobre cimientos de amor, pero lo habéis olvidado. Y por eso os he dicho que era menester que volviera entre los hombres a recordarles la ley olvidada, aquella que amaron vuestros antepasados y por la que murieron muchos mártires y apóstoles pensando en vosotros. Será el espíritu del hombre el que sin darse cuenta se eleve sobre sus concepciones antiguas, ante la necesidad de mayor luz que ilumine el sendero de su evolución. Pronto comprenderá el hombre que lo único que puede presentarle a Dios es la práctica del amor, ya que amor es decir bien, caridad, sabiduría y justicia. Dios es luz, amor, justicia. Todo el que manifieste en su vida estos atributos estará representando y honrando a su Señor. Todos, desde el más pequeño y humilde hasta el más elevado, deberíais saber qué es justicia, amor y sabiduría. Todos estáis obligados a comprender que la ley divina es inmutable, para que la améis sin pedir que cambie vuestro destino. Sabed que si vuestro Padre, el Creador, no altera jamás una de sus leyes, vosotros no tenéis el más mínimo derecho de hacerlo. La luz que irradia de esta enseñanza espiritual está alumbrando al espíritu de la humanidad, y cuando los hombres lleguen a tener verdadero conocimiento del tiempo que están viviendo, sabrán distinguir con absoluta claridad la esencia de esta doctrina que brillará por sobre todas vuestras religiones. No todos los que andan por calles y caminos hablando de los acontecimientos de los tiempos pasados, interpretando profecías o explicando revelaciones, son mis enviados, porque muchos por vanidad, por despecho o por intereses humanos han tomado aquellas enseñanzas para ofender y juzgar, para humillar o herir y aún para matar. Allí tenéis a muchos de vuestros hermanos que se afanan en predicar el Evangelio, y a pesar de ser la palabra que os di en el segundo tiempo, no han logrado salvar a la humanidad de este tercer tiempo porque les ha faltado la práctica de las buenas obras. El ejemplo. Por esas mismas palabras dieron su vida mis apóstoles, pero ellos sí supieron imitarme y sellaron con su sangre su cumplimiento. A través del tiempo, aquellos escritos que dejaron mis discípulos han sido alterados por los hombres, y por ello hay división entre las religiones.
Mas yo he venido a esclarecer todas mis enseñanzas para unificar a la humanidad en una sola luz y en una sola voluntad. A los que viven estudiando las escrituras de los tiempos pasados y que también se han dividido en sectas y congregaciones debido a las diferentes formas de interpretar aquellas palabras, también encontrarán en la espiritualidad el acercamiento, porque la elevación en la forma de analizar e interpretar le revelará a unos y a otros la verdadera esencia que nunca habían encontrado, porque siempre le habían dado a la revelación divina un sentido humano y material. Ya es tiempo de que interpretéis justamente el contenido de todas mis parábolas y enseñanzas, que por medio de símbolos os he revelado, para que el significado penetre en vuestro espíritu y la forma simbólica desaparezca. Cuando lleguéis a ese conocimiento, vuestra fe será verdadera, puesto que la habréis cimentado en la verdad. Erróneamente la humanidad ha tomado en forma literal mis parábolas y enseñanzas en sentido figurado, porque en su imaginación ha dado formas materiales o humanas a todo lo divino. A causa de la interpretación material que las mentes humanas han dado a mis revelaciones, muchas creencias sobre la vida espiritual están tan alejadas de la verdad. Mas la confusión de que os hablo vendrá, porque los que han interpretado aquellas revelaciones han impuesto a la humanidad sus análisis y estos han sido en parte acertados y en parte erróneos. También será porque aquella luz espiritual de mis enseñanzas fue ocultada por los hombres y a veces se les ha dado a conocer adulterada. Analizad mi palabra para que podáis alimentaros con su esencia, para que podáis encontrar mi presencia. Al analizar, procurad ir más allá de la forma, de la palabra, y procurad interpretar todo lo que halléis de simbólico o alegórico, buscando la simplificación y la espiritualidad en vuestros análisis, observaciones y estudios. No os detengáis demasiado en analizar la letra, que es lo superficial, porque ello puede llevaros a la confusión. Penetrad al significado de la palabra y allí hallaréis la verdad. Procurad que vuestro análisis sea sencillo, como lo es mi palabra, y no compliquéis lo que es diáfano, puro y natural. La mirada humana se detiene siempre en lo exterior, no analiza. De allí provienen las interpretaciones injustas y erróneas del hombre. Es natural que quienes tratan de encontrar la divina verdad buscándola con sus ojos o con su pobre mente, no den 3 pasos sin que hayan tropezado o encontrado el abismo. El camino de la verdad solo el Espíritu puede encontrarlo. Oración y meditación es lo que se requiere para el estudio de las lecciones divinas. Quien así busque mi luz, en verdad os digo que pronto la hallará. Ya os he enseñado que con oración se adquiere sabiduría. Todo tiene una explicación tan sencilla y tan clara. Pero vuelvo a deciros que es menester que para encontrarla, el Espíritu se adelante a meditar. Estudiad e interpretad bien mis enseñanzas, porque de no hacerlo así, caeríais en fanatismo debido a la mala interpretación que le deis a mis lecciones de espiritualidad, y esta que es elevación no admite errores. El discípulo espiritual debe buscar siempre la esencia de mis obras para que descubra la verdad de mis mensajes divinos. Veréis entonces cuán sencillo es encontrar el sentido de todo aquello que unos envuelven en el misterio y otros complican en sus teologías. Solamente así podréis comprenderme, así analizaréis correctamente mi palabra y no formaréis en vuestra mente teorías y conceptos que os confundan y no os conduzcan a la comprensión de mi doctrina.
Si os preguntase qué ha sido de aquella página que escribí con mi sangre en el segundo tiempo, tendríais que callar, porque vuestra conciencia os dirá que nunca habéis vivido la doctrina que enseñó Jesús, que sus palabras, como hojas desprendidas del árbol de la vida, habéis dejado que los vientos se las lleven, en vez de ser vuestro corazón quien las recogiese. Yo, a través de Jesús, os dejé la doctrina perfecta para que existiera un entendimiento de amor entre los hombres. Sus obras fueron bendición para el mundo. Ahora se piensa nuevamente en los principios cristianos, mas el mundo está tan alejado de ellos que solamente las pruebas que está viviendo la humanidad le harán recordar el amor que enseñó el Maestro con su ejemplo. Sin embargo, veo que mi doctrina es vista aún con indiferencia y a veces hasta con burla por quienes solo ven la vida a través de los sentimientos que les inspira un corazón materializado y egoísta. Mas yo os digo que hasta ellos llegarán a convencerse de que solo una moral elevada, un conocimiento claro y una razón justa serán las que puedan llegar a salvar a la humanidad del abismo en que ha caído. Y esa moral elevada la puede dar únicamente la espiritualidad que vengo enseñándoos. Esa limpidez de vuestras obras ante la luz de la conciencia y esa justicia para razonar las encontraréis solo en mi palabra, porque yo no vengo hablando de imposibles, ni vengo a enseñaros solo fantasías. Mi doctrina se basa en la realidad, en la verdad. Ved cómo muchos de vuestros hermanos esperan en el seno de su idolatría la venida del Mesías. Mirad cómo muchos en su ignorancia creen que solo vendré a descargar mi justicia sobre los malos, salvar a los buenos y destruir al mundo, sin saber que estoy entre los hombres como padre, como maestro, como hermano y amigo, lleno de amor y humildad, extendiendo mi caridad para salvar, bendecir y perdonar a todos. A todos los que os llamáis pertenecientes al mundo cristiano, os digo que mi juicio es benévolo si tomáis en cuenta que hace 20 siglos que os traje un mensaje divino para que con él vencierais al mundo, a la carne, a las pasiones, a la muerte, y todavía os veo confiándolo todo a vuestras propias fuerzas, a vuestra manera de sentir y de pensar. Y si los instintos de la carne aún prevalecen sobre las virtudes del espíritu, es que todavía sois más materia que espíritu. Mi paz sea con vosotros. Muy buenos días, queridos hermanos. Con el gusto de siempre, para tratar de compartir con ustedes este tesoro que nos dejó Dios, el Espíritu de verdad, su Espíritu Santo, el Divino Maestro, como su tercer testamento en estos tiempos modernos. El tema que escogieron América y Rubén en esta ocasión es la interpretación de los evangelios, o sea, la interpretación de la palabra divina y sus intérpretes. Recordemos que Dios mismo es quien habla y en esta palabra nos dice: una era de regeneración se acerca. Vosotros, mis discípulos, pondréis los cimientos para la formación de un mundo nuevo. Trabajaréis como trabajan los ejércitos del bien, los ángeles, que por amor a vosotros luchan por lograr la elevación espiritual de la humanidad. El amor es la fuerza más poderosa con la que el hombre podrá alcanzar su regeneración. Formad con mi palabra un libro, extraed de ella la esencia, para que alcancéis a tener el verdadero concepto de la pureza de mi doctrina. No la miréis superficialmente, sino que penetréis en su sentido, para que podáis encontrar su perfección. Orad y meditad, para que podáis comprenderla. Pensad que habéis sido enviados a la tierra para desempeñar una misión espiritual, que después tornaréis a mí, mientras la materia
irá a confundirse con la tierra de la cual ha brotado. Para alcanzar una gran fe, inspiraos en mi amor, haced de vuestro corazón un templo. Sobre interpretar debidamente las enseñanzas nos dice: me conocisteis primero como un Padre inexorable en su justicia ante vuestras faltas. Ese Padre tornase ante vosotros en el más dulce y amoroso de los maestros, en Jesús. Ahora vengo a mostraros que el Padre no rechaza a sus hijos ese amor, y esa justicia se manifiesta a través de la ley de la reencarnación que he venido a esclareceros. Ahora comprenderéis que por medio de esta divina ley no existe falta, por grave que sea, que merezca el castigo eterno. Mas para llegar a mí, antes tendréis que reparar dicha falta. Interpretad bien mi enseñanza para que sepáis ponerla en práctica acertadamente. Interpretad debidamente mi palabra, dad cumplimiento a mis mandatos, continuad vuestras obras de regeneración. Uníos en verdad y os digo que la paz será en esta nación. Apartad de vuestra mirada toda ilusión superflua, toda falsa deidad, limpiad vuestros caminos y orad por la paz de las naciones. Interpretad mi palabra, sabiendo que no es la forma de ella la que debe de analizarse, sino la esencia que va en ella. Id a imitación mía, derramando en el camino el amor y la caridad entre vuestros hermanos. Es menester que analicéis mi palabra, porque si no lo hacéis, veréis misterios en donde el Maestro os habló con claridad y perfección. Si queréis saber si estáis cumpliendo con la ley divina, preguntaos si vais recogiendo por el mundo una cosecha de amor. En este tiempo en que me estoy manifestando en palabra llena de luz, he concedido la oportunidad a esta humanidad de que llegue a interpretar debidamente mi enseñanza. Sobre la palabra intérprete o interpreten, nos dice: cuando en mis enseñanzas os hablo del fruto, no ha faltado quienes interpreten esta palabra en forma completamente material y busquen el fruto de sus obras en forma de adulación, de honores, de atenciones y hasta de pago en monedas. Yo he hablado del fruto de la experiencia, de la pureza, de la comprensión, de la serenidad y de la espiritualidad. Vengo a enseñaros a interpretar el sentido de todas las revelaciones. De esta manera dejaréis de caer en idolatría, porque no os conformaréis con deteneros ante el símbolo, sino que sabréis penetrar en el fondo de la doctrina. Ahora viene hacia vosotros la comunicación directa con vuestro Padre, cuando vuestro espíritu haya aprendido a desprenderse de su materia, cuando ya conozca e interprete el idioma divino, cuando su corazón sea verdaderamente un santuario donde existe el culto puro, sencillo y elevado hacia Dios. Yo daré el triunfo a los que vayan en pos de la espiritualidad, a los que aparten de su corazón hasta el último rastro de materialismo e idolatría, a los que obedezcan mi voluntad e interpreten bien mi doctrina. Esta nueva humanidad, desarrollada y despierta de entendimiento, exigirá la explicación de las revelaciones, el esclarecimiento de los misterios, el análisis de lo que recibisteis en sentido figurado. Y quiero que sea este pueblo sencillo el que explique el sentido de mi palabra y enseñe con humildad lo que yo le he revelado. Mi palabra no es tan solo para los que en este instante la escuchan, por lo que serán otros pueblos y otros hombres los que den su verdadero valor a esta palabra, la interpreten y la lleven a la práctica perfecta. Nos habla y nos dice sobre la interpretación de las enseñanzas de su divina palabra. Ved que los males que hoy aquejan a la humanidad provienen de su falta de cumplimiento a mi ley y por haber dado una interpretación material a las enseñanzas y revelaciones divinas. Con estos errores, ¿cómo habían de darse cuenta de su naturaleza espiritual y de los lazos divinos que ligan a toda la humanidad con su Creador? De ahí proviene vuestro egoísmo,
vuestras guerras y vuestro apego a los goces materiales. Los espiritualistas serán los que den una justa interpretación a las lecciones que en esta era y en los tiempos pasados os ha revelado vuestro Señor. Quiero también que la interpretación que deis a mi palabra sea justa, para que vuestra práctica sea limpia. No quiero que entre mis discípulos haya fanáticos, puritanos ni místicos, sino que la elevación de vuestro espíritu sea interior y todos vuestros actos exteriores sean sencillos y naturales. La humanidad ha creado religiones semejantes a caminos que conducen hacia mí, mas os digo, dejad de caminar bajo la interpretación humana que cada quien da a mi ley. Es tiempo ya de que todos sepáis recibir mi inspiración. Justo es que aprendáis a amarme y a rendirme culto de espíritu a espíritu, que el materialismo de vuestras prácticas se vaya depurando hasta que llegue a la espiritualidad. Se aproximan tiempos llenos de sorpresas y acontecimientos inesperados para la humanidad, y quiero que este pueblo sepa dar la justa interpretación de aquellos sucesos, ya que en mi palabra os ha sido revelado cuanto ha de acontecer. Aprended a apurar con paciencia el cáliz de amargura, para que tengáis derecho de consolar a los que sufren y no maldigáis al dolor, ya que sintiéndolo en vosotros mismos, estaréis capacitados para comprender mejor el de vuestros hermanos. Ved a los hombres, a los pueblos, a las naciones, cómo dan su vida por un ideal, mueren por la gloria pasajera de la tierra, y vosotros, que empezáis a entender y encender en vuestro espíritu un ideal divino que tiene por meta la conquista de una gloria que será eterna, no ofreceréis, no ya vuestra vida siquiera, sino parte de ella por cumplir vuestros deberes de hermanos. La mejor herencia que os dejaré será esta doctrina, porque aquel que sepa interpretarla y practicarla como ella requiere, alcanzará la suprema paz del espíritu, mas quien la altere en la interpretación o en la práctica, llorará con gran amargura. Analizad mi palabra, discípulos, y comprenderéis que ella aclara los misterios que no acertabais a entender. Os estoy dando la interpretación de ellos para que no caigáis en errores o en confusiones. Solo conociendo la esencia de mi palabra, podréis dar la interpretación justa a los acontecimientos que día tras día surgen en vuestro mundo. Mas esta humanidad, que se debate en su ceguera y no ve la luz divina que brilla ante su espíritu, no se da cuenta del tiempo en que vive, porque si lo supiera, ya las manos homicidas se hubieran detenido en su obra. Habría vigilia, habría arrepentimiento, mas nada de eso existe. Analizad mi palabra, a fin de que podáis espiritualizaros. En la espiritualidad no tiene cabida el fanatismo, ni el prejuicio, la idolatría o la superstición. Espiritualismo quiere decir elevación. Espiritualidad significa libertad del espíritu, porque quien la alcanza se ha desmaterializado, se ha emancipado de las pasiones de la carne. Esa palabra que ha escuchado el hombre por boca de mis profetas ha sido mi voz. Ellos no han hablado por inspiración propia, sino por voluntad divina. Estudiad e interpretad bien mis enseñanzas, porque de no hacerlo así caerías en fanatismo debido a la mala interpretación que deis a mis lecciones de espiritualidad. Apartad de vuestra vida lo superfluo, lo artificioso, lo nocivo, y recreaos en cambio con todo lo que de bueno se encuentra en vuestra existencia. Unificad vuestros análisis y vuestra interpretación de mi palabra, para que vuestro culto y vuestras obras sean las mismas en todos. Yo haré que la palabra que he venido a entregaros en este tiempo sea escrita con claridad, para que en ese libro encuentre la humanidad la explicación de muchas de las enseñanzas que no había comprendido y la interpretación justa de mi doctrina. La práctica buena, el culto verdadero y el buen cumplimiento vendrán cuando los discípulos del tercer tiempo den a mi palabra la justa interpretación y con sus obras
den testimonio de mis enseñanzas. Mi palabra no es florida, es sencilla para que la comprendáis todos y no le deis diversas interpretaciones. Todos seréis salvos, y si habéis leído del fuego y de la muerte eterna, en verdad os digo que debéis de buscar allí el sentido figurado, y no debéis de hacer una mala interpretación de mis enseñanzas, porque con ello me estaríais atribuyendo imperfecciones que yo no tengo. Yo soy perfecto. Solo desde un punto de vista espiritual lograréis encontrar la interpretación justa y verdadera de mi palabra, lo mismo de la que os envié a través de los profetas que aquella que os legué por conducto de Jesús, o esta que os estoy dando por medio de los portavoces del tercer tiempo. No desconozcáis jamás mi ley, mis revelaciones, mi doctrina, pero sí, cuidaos en verdad de las interpretaciones que a ellas den vuestros hermanos. Someted a vuestro juicio, someted a vuestra sensibilidad espiritual la interpretación, el análisis que los demás hagan de mi ley. Sobre los intérpretes de la doctrina, de la palabra divina, nos dice: en todos los tiempos he enviado profetas que sirviesen de intérpretes entre mi espíritu y el de la humanidad. Y cuando esos enviados míos han exhortado a los pueblos, inspirándoles oración y penitencia, ellos, volviéndoles la espalda, les han dejado hablando solo en el desierto, sin conceder importancia a su mensaje. Por eso es que os pido espiritualidad para que podáis percibir los mensajes y señales que lleguen a vuestro espíritu procedentes del reino de la luz. En verdad os digo que en este tiempo, por la evolución que la humanidad ha alcanzado, no depende solamente de mi caridad el remedio de su situación. Ella es víctima de sí misma, mas no de mi castigo. Os he entregado, mis hijos, el don de la palabra, porque yo soy el Verbo eterno, Verbo que he depositado en vuestro espíritu, y hablará, y vuestros labios, que hoy son torpes, serán elocuentes, serán dóciles y fieles intérpretes del divino concierto. De la abundancia que haya en vuestro corazón y en vuestro espíritu, hablarán vuestros labios. Con palabra profética os digo en este día que se acerca el tiempo en que todos los pueblos de la tierra armonicen espiritualmente. ¿Quién de vosotros será capaz de llevar a cabo esta obra? Seré yo, como siempre, quien os deje unidos a todos en torno a mi mesa de amor, como hermanos verdaderos, como hijos que sois de un solo Padre. Os dejo como intérpretes de mi obra, de mi palabra, de mis misterios. Y sobre los buenos intérpretes de la palabra divina nos menciona: os he nombrado Israel porque vosotros recogeréis la esencia de las revelaciones del tercer tiempo, porque seréis los que deis la interpretación espiritual y justa a mi palabra. El que analice mi doctrina espiritual del tercer tiempo y dé testimonio de ella con sus obras, abarcará con su espíritu, su corazón y su mente todo lo revelado por mi divinidad en los tiempos anteriores, y su interpretación de aquellas lecciones será justa. Después de mi partida, seréis los responsables de la interpretación que a mi enseñanza deis con vuestras palabras y vuestras obras. La humanidad juzgará mi doctrina en vuestros actos y en vuestra vida. Bendigo desde ahora a los que para este tiempo se unan y se preparen para analizar la doctrina que os traje, porque en este estudio encontrarán los discípulos la verdadera interpretación de mi palabra. Habéis penetrado en un tiempo en que la humanidad cristiana, queriendo lograr la verdadera interpretación de las revelaciones pasadas, estudian mi palabra y las profecías. En unos encuentro un poco de luz, otros se han confundido. En unos contemplo humildad, respeto y amor para penetrar al estudio, y en otros soberbia y vanidad. Recordad que os dije en el segundo tiempo que os enviaría al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, y que Él os explicaría las revelaciones que en aquel tiempo no podíais comprender, y os hablaría de nuevas enseñanzas.
He aquí al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, hablándoos del pasado, del presente y del futuro. Alimentaos, discípulos, fortaleceos, porque mañana tendréis que compartir de este sustento con la humanidad. Y se despide, hermanos, mi paz sea con vosotros. América González les espera en el libro de la vida verdadera todos los miércoles a las 11 de la mañana por Om Radio. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.